Bienvenidos a todos a esa mesa redonda enmarcada en el tema superar la violencia. Vamos a ver ese tema, esa mesa que tiene como título Venganza y Reconciliación. Con la participación de 4 personas que son para mí 4 amigos. Y tengo que decir que con ellos no tengo necesidad de reconciliarme. Son personas a las que quiero mucho, especialmente por un atributo que tienen en común. De mi punto de vista, de mi experiencia con ellos, es la integridad. Entonces, voy a empezar. El orden de esa mesa va a hablar primero Juan Espinosa, y después hablará Roberta Concilio, después François Georgi, y al final Lutz Janen. Cada uno dispondrá de 5 a 10 minutos máximo, si posible, para exponer su reflexión, su investigación sobre ese tema tan importante que es superar la violencia. Esa forma, porque si esa forma de resolver un problema no se soluciona, no podemos imaginar un mundo nuevo en el futuro. Luego de esas presentaciones de cada uno, si lo consideran necesario, podrán intercambiar entre ellos. Y después el micrófono será abierto a los comentarios y preguntas de todos. Entonces, Juan Espinosa, que va a empezar a hablar, es español, es investigador de historia, de mística y de psicología social. Él ha desarrollado muchos trabajos y libros sobre ese tema preciso, como por ejemplo El corazón de la mística y la superación de la venganza. Después hablará Roberta Concilio, que es italiana, psicóloga, música, profesora de apoyo a la escuela pública italiana. Desde hace más de 20 años se dedica al estudio de los temas del humanismo universalista. Es una de las fundadoras del Centro de Estudio Humanista Salvatore Puleda de Roma. Después de Roberta hablará entonces François Georgi, que es francés, y desde 1964 se dedica a la formación de grupos por la educación a la no violencia. En 1984, él colaboró al lanzamiento del Partido Humanista en Francia. A partir de 90, él viajó durante 15 años en África Occidental, Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal. ¿Para qué? Para desarrollar la no violencia y acompañar incluso actividades humanitarias. Hoy, él colabora con el movimiento humanista universalista y participa en el mensaje de Silo. Al final, tenemos la gana de escuchar Lutz Janen, que es humanista alemán, activista de la no violencia, investigador también como los otros, 4 investigadores de 4 nacionalidades. Lutz trabaja mucho con el tema de la reconciliación y es autor de una monografía remarcable que se llama Venganza, Violencia y Reconciliación, precisamente. Él publicó con un otro investigador humanista, Álvaro Oruz, el documental Más allá de la venganza. Más allá de la venganza. Entonces tenemos un poco menos ahora de 90
90 minutos, que lo pasan muy bien. Y yo da la palabra a Juan. Muchas gracias, Felipe. Perdón. Tu micrófono. Ahora Ok. sí. Eso. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a los traductores. Bueno, creo que, como dice Felipe, lo vamos a pasar muy bien conversando de estas cosas. Mi punto de vista es un punto de vista histórico y antropológico. Así que veamos un poco desde dónde partimos, entrando en tema. Hace más o menos unos 10.000 años, desde Irlanda hasta China, todas las culturas eran matriarcales en diferentes desarrollos. Estas culturas eran igualitarias, pacíficas, horizontales, colaborativas, espirituales, sin estratos sociales, con una atmósfera de hermandad. Algunas de estas culturas continuaron su desarrollo por 6.000 años más, hasta, por ejemplo, la civilización de Creta. Esta civilización fue la última civilización matriarcal en Occidente y desapareció hace aproximadamente el 1500 años de nuestra era por la invasión de los indoeuropeos, en concreto los aqueos y los dorios, que venían desde Grecia. En aquel primer momento histórico, hace 10.000 años, surgió una nueva forma de organización social, que era jerárquica, guerrera, materialista y dominadora. No solo dominadora de otros, sino también entre ellos. Esta forma es el patriarcado. Perdón, Juan, porque los italianos me dicen que la traducción en italiano no está funcionando. Ok, Así el esperamos. técnico tiene que arreglarla. Disculpe si No, esperamos. esperamos un rato. Sí, hasta que funcione. Sí, porque antes funcionaba. Hay una... Tiene que reactivar los micrófonos, los traductores, tiene que abrir los micrófonos. Dicen así adentro del chat, pero no sé si... Ok, Claudie, pude abrirlo. No veo Silvia. Silvia dice... Ok. Ahora funciona. ¿Y Greta? Y Greta, sí, tiene su micrófono activo, sí, claro. Ok. Ok. Estamos funcionando. Que está funcionando, parece que sí. Gracias. Bueno, empezamos de nuevo, de cero. Mejor, sí. Repetición. Repetimos. Entonces, bien. Este enfoque, este punto de vista es un punto de vista histórico y antropológico que parte de un estudio muy profundo que llevo haciendo mucho tiempo y ahora, entonces, empezando decimos, hace unos 10.000 años, desde Irlanda hasta China, todas las culturas eran matriarcales. Estas culturas eran igualitarias, pacíficas, horizontales, colaborativas, espirituales y sin estratos sociales, con una atmósfera de hermandad. Algunas de estas culturas continuaron su desarrollo por 6.000 años más, hasta, por ejemplo, la civilización de Creta. Esta civilización fue la última civilización matriarcal en Occidente. Desapareció hace aproximadamente en el año 1500 antes de nuestra era por la invasión de los indoeuropeos, concretamente los aqueos y luego los dorios. En aquel momento histórico, hace 10.000 años, surgió otra forma de organización social que era jerárquica, guerrera, materialista y dominadora. No solo dominadora de otros, sino también internamente entre ellos. Esta organización social es el patriarcado.
Esta forma fue dominando a todas las demás formas sociales a través de la guerra, la violencia y la explotación. Pero también estas culturas, entre ellas, se estaban en permanente estado de guerra y lucha. Así se generó la violencia y la venganza como única forma de resolver los conflictos. Aquellas áreas del planeta que no fueron dominados por los patriarcados conservaron otra espiritualidad y otra forma de relación, y conservaron también la reconciliación como mecanismo personal y social de convivencia y de resolución de conflictos. Esto se puede observar actualmente en procesos de reconciliación. Hay algunos muy lindos en África y en Asia. El más conocido de estos procesos de reconciliación es el de Mandela en Sudáfrica. Hoy en día, en nuestro momento histórico, estamos observando el derrumbe del patriarcado. Este derrumbe ya es inevitable, ya no tiene vuelta atrás. Está dejando un vacío y una crisis muy grande que da la posibilidad y abre el futuro a nuevas formas de estructurar la sociedad. Una nueva atmósfera social va a ir apareciendo a la vez que nuevas estructuras reemplazarán a las viejas. Pero también deberíamos decir que muchos de los aspectos sociales no necesitan ser reestructurados, porque aprenderemos que no necesitamos dirigentes para continuar hacia el futuro. Esto de necesitar dirigentes es un modelo patriarcal en el que unos superiores o elegidos conducen a otros inferiores o gregarios. Esta es una de las raíces de la violencia y de la venganza. Pero ya se empieza a entender que no se necesitan dirigentes para desarrollar la sociedad hacia un nuevo futuro. Bueno, hasta ahí mi presentación para introducir mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, entonces, Roberta, si puede seguir. Muchas gracias, Juan. Sí, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Filip. Así que mi aporte parte del estudio que venimos realizando desde hace casi 10 años con los demás estudiosos del Centro de Estudios Humanistas Salvatore Puleda de Roma y resume algunas consideraciones a las que hemos llegado juntos. Se centra en las creencias en las que se basa la venganza, creencias que se encuentran en los mitos religiosos y en el sistema jurídico de los pueblos, que han establecido las bases de la actual civilización occidental. La venganza es la motivación más poderosa de la violencia y la razón radica en las profundas creencias que aún persisten en el trasfondo psicosocial de nuestra sociedad. Estas creencias se originaron en las religiones que han sido el sustrato cultural de Occidente, desde las mesopotámicas hasta las grecorromanas, todas ellas suplantadas por el cristianismo. Reforzando estas arraigadas creencias que constituyen la base de la venganza, están los ordenamientos jurídicos, es decir, las formas en que cada sociedad ha administrado la justicia, o más bien una venganza delimitada y definida en todos sus detalles. Entre los mitos más antiguos en los que encontramos la venganza figura la epopeya de Gilgamesh, un poema épico escrito por los sumerios alrededor del año 2500 antes de la era vulgar, y luego transcrito en diferentes lenguas mesopotámicas, lo cual indica que esta epopeya fue de fuerte inspiración para muchos pueblos. La epopeya narra las hazañas de Gilgamesh, semidios rey de la ciudad de Uruk, que con sus aventuras quiere conquistar el honor de la fama eterna. Desafía a los dioses matando a un ser divino. Es precisamente este desafío el que despierta la venganza de la diosa Ishtar sobre Gilgamesh. También hay un episodio en el que el amigo de Gilgamesh, Enkidu, será castigado por los dioses con la muerte.
La venganza y el castigo ejemplar remedian el ultraje del protagonista que se atrevió a desafiar a los dioses, es decir, al orden constituido, y a remarcar, por tanto, una jerarquía precisa que sitúa a Gilgamesh, en parte humano, por debajo de las divinidades. Los pueblos mesopotámicos conocían muy bien la astronomía y la astrología. Los dioses vivían en las estrellas, pero también en los templos situados en el centro de las ciudades, de las que eran protectores. Velaban por la vida de los humanos, regulándola a nivel social. Las leyes son transmitidas por los dioses, desde el Código de Hammurabi hasta las tablas de Moisés. Si alguien en la tierra hubiera desafiado el orden constituido fundado en las leyes divinas, cometiendo asesinatos, sacrilegios, robos, habría roto el equilibrio que las divinidades mantenían. Este equilibrio debía entonces ser compensado por una acción igual y opuesta, es decir, el acto violento tenía que volverse contra quienes lo habían producido. De ahí la creencia básica de la venganza. Si te causo el mismo sufrimiento que yo sufrí, entonces el desequilibrio será compensado y el orden divino restaurado. Así en el cielo como en la tierra, dirán después otros creyentes. A su vez, la creencia de que un acto violento debe ser reequilibrado se basa en la creencia aún más antigua de que el mundo es el resultado de dos fuerzas opuestas. El caos amorfo, lo que existía antes de la existencia, y el orden cósmico creado por los dioses cuando crearon el mundo, según un orden establecido al principio y vigente para siempre. Por eso es muy importante que cualquier ruptura de este orden se compense restableciendo el equilibrio anterior, porque está en juego la propia existencia del universo como producto de lo divino. En un juego de espejos, donde lo que ocurre a la derecha también ocurre a la izquierda, lo que se rompe en un lado también debe romperse en el otro, y el mismo sufrimiento padecido se convierte en un castigo que hay que infligir. Esta visión dualista del mundo será absorbida por el cristianismo, en el que incluso el más allá se fragmenta en dos lugares distintos: el infierno para el castigo eterno de los malos y el paraíso para los buenos, a los que se añadirá en la Edad Media el purgatorio, metáfora de un castigo más leve. Solo menciono aquí el carácter vengativo de los dioses greco-romanos, que adoptan las formas y características psicológicas de los humanos. Es importante la Orestíada de Ésquilo, una trilogía de tragedias en las que la venganza es el tema central. A la cadena de asesinatos de las venganzas privadas se contrapone la introducción del tribunal público en la Grecia de esa época. Ésquilo escribió en el año 458 antes de la época vulgar, mediante el que el juicio y el castigo de los culpables recaían en la sociedad, con la intervención siempre de la diosa Atenea, interrumpiendo así la cadena potencialmente interminable de venganzas arcaicas. El Dios hebreo del Antiguo Testamento es también un Dios vengativo, y el pueblo hebreo se pregunta continuamente qué ha hecho y qué no debe hacer para merecer la venganza divina. Por ello, Cristo es la mayor novedad en el campo de la religión, ya que afirma: al que te golpea en la mejilla, ofrécele también la otra, introduciendo claramente el perdón como alternativa a la ley del talión. Me gustaría destacar algunos aspectos relacionados con el sistema jurídico que forman parte de las creencias a favor de la venganza. En el Código de Hammurabi, el rey babilónico presenta sus leyes al dios Shamash, dios de la justicia, para que éste confirme su autoridad.
El código regula la violencia física, el homicidio, el robo, los daños y muchas otras formas de violencia, según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, como aparece en la Biblia, y con castigos definidos según la clase social del culpable y del perjudicado. Aquí volvemos a encontrar la importancia de la jerarquía social en la que se distribuyen los derechos civiles en función de la riqueza y el estatus. Cuanto más bajo se esté en la escala social, más golpeará la venganza justicia, una sola palabra, venganza justicia, de forma dura e inexorable, ya que con el propio crimen se ha atacado al orden social mismo. Cabe mencionar la presencia del perdón en el Código de Hammurabi como posible alternativa al castigo, en pocas situaciones definidas, en 2 situaciones. La pena de muerte se menciona muchas veces, al contrario. Haciendo un salto de varios siglos, me gustaría resaltar la figura del jurista y filósofo italiano Cesare Beccaria, quien en 1700, perdonen mi español, 64, publicó De los delitos y las penas, un breve ensayo en el que denunciaba la caótica situación de la justicia penal de la época y hacía hincapié en el principio de proporcionalidad de la pena en función del delito cometido. Se posicionó en contra de la tortura, juzgada inhumana, y de la pena de muerte. Dado que la justicia es administrada por el Estado, que vela por los derechos de todos los ciudadanos, el Estado no puede matar a nadie, pues de lo contrario cometería él mismo un delito. Esta es la razón que Beccaria explica contra la pena de muerte. Han pasado unos 250 años y todavía en nuestro planeta muchos estados aplican la pena de muerte. Solo en 2017, Italia promulgó una ley específica contra la tortura. Beccaria comenzó a cuestionar algunas creencias, pero aún queda mucho por hacer. Por último, estoy terminando. Quería citar también a Thomas Galli, ex director de un centro penitenciario alemán, el cual en este último año, con datos estadísticos en la mano, cuestionó la utilidad para el Estado y para el individuo del sistema penitenciario tal y como funciona actualmente, planteando la hipótesis de una sociedad sin cárceles cerradas, pero con lugares adecuados para fomentar la reparación activa del daño causado y la responsabilización de los delincuentes, con miras a una verdadera rehabilitación personal y social. Con los 2 últimos ejemplos, me gustaría abrir el discurso a la esperanza de un cambio de sensibilidad que se traduzca en el cuestionamiento de creencias profundas que han marcado la historia de la civilización occidental. Solo a través de la conciencia de lo que está influyendo en nuestro comportamiento, podremos elegir algo distinto a la venganza, el perdón o aún, mejor aún, la reconciliación. Cuando descubramos que ninguna venganza puede compensar lo que creemos haber sufrido, sino que es oportuno desarrollar una perspectiva restauradora con la mirada puesta en el futuro, y cambiar lo que ya pasó hacia una realidad diferente en la que prevalezca la construcción y no la destrucción, entonces nos daremos cuenta de que nos habremos alejado un paso más de la venganza y de sus devastadoras consecuencias. Ok, he tomado algunos minutos más que Juan, espero que... Sí, pero habrá tiempo para preguntas. Muchas gracias, Roberta. Y Juan podrá compensar esa falta de tiempo a esa primera introducción que él hizo y después de ese viaje en la mitología, en la historia de Roberta. Vamos a pasar a otro registro que es más bien de tipo testimonial, con François Georgi. Por favor, François.
Tu micrófono, François. No te escuchamos, François. No. François, si tu peux mettre ton... Voilà. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a la gente a Felipe personalmente, que me invitó a participar a esta mesa. Y estoy muy contenta de compartir esta mesa sobre el tema de la venganza y de la reconciliación con estos amigos que me han ayudado con sus aportes y reflexiones a avanzar en estos temas. Desde hace tiempo vengo trabajando en estos temas y mi participación, además del aspecto testimonial, es también una investigación para tratar de entender cuándo y por qué el ser humano desarrolló este comportamiento que con el tiempo terminó institucionalizándose en un sistema. Pero antes me gustaría contar una anécdota que fue decisiva para comprender y profundizar en el espíritu de la venganza. Un amigo que, sabiendo que yo era de origen corso, me había regalado una serie de televisión llamada Mafiosa. Tenía esta serie en mi disco duro desde hace tiempo y una tarde, sin saber qué hacer, empecé a verla. François, para un momento porque tienen un lío con la traducción italiana. Ah, Sí. Ok. Gracias, Luz. Entonces, ¿cómo podemos verificar que está arreglado el asunto? Les aviso, estoy tratando de Okay. reiniciarle nuevamente a... Gracias. Ok, Roberta. ¿Puedes probar, Roberta? ¿Qué tengo que hacer? No, Roberta. No, sino- perdón. La traductora Silvia, italiana, la ¿puedes traductora probar? Silvia Nocera. Silvia, ¿puedes probar? Yo estoy en la sala italiano. Prueba a hablar. Ahí te escucho. A ver, habla cualquier cosa. Habla. Silvia. El problema Silvia, es que Silvia no llegaba a escuchar, François. Ese fue el problema. No llegaba a escuchar el audio de la sala principal. tiene problema entonces de su equipo. A ver, Silvia, ¿puedes probar? Pero escuché muy bien mi ponencia y la de Juan. Tarda. Sí, se escucha bien. ¿Arreglado? Ok. Bueno, seguimos entonces. Sí, François. Bueno, entonces quería contar esta anécdota. Un amigo que, sabiendo que era de origen corso, me había regalado una serie de televisión llamada Mafiosa. Tenía esta serie en mi disco duro desde hace tiempo y una tarde, sin saber qué hacer, empecé a verla y una cosa Trata de leer lo que François está exponiendo. Y una cosa lleva a otra, llegué al último episodio. En este episodio, la mafiosa, líder del clan, es capturada por el clan rival y para humillarla,
En Córcega, la venganza no se realiza sobre las mujeres. Se le pide de subir a una mesa y cantar delante de todos los hombres del clan vencedor. Allí tuve un shock muy fuerte, una emoción que me sobrecogió. Esta mujer estaba cantando una canción de cuna. En Córcega es muy popular una canción de cuna que mi abuela me cantaba para dormir. Esta nana cuenta la historia de un padre que ha pasado a la clandestinidad y no puede ver a sus hijos porque tiene que esconderse tanto de la policía como de la venganza. Tras haber cometido un crimen de honor. Cuando cuento esta anécdota, la emoción está siempre muy presente. Fui consciente que una situación personal que no había aprendido hasta ahora. Era el primer encuentro, el primer recuerdo que tenía y estaba teñido de espíritu de venganza. Espera un poco porque tengo que leer en mi computador. Cuando eres niño, no te haces demasiado preguntas y las cosas son como las presentan entornos que te rodean. Entendí entonces que tenía esta sensación de estar en algo que no podía nombrar, que el espíritu de la venganza desde la infancia me habían sumergido en un determinado color y hiciera lo que hiciera y de forma involuntaria este color reaparecía en varios aspectos de mi comportamiento. ¿Cómo salir de esta situación? Salir de esta situación era entender y reconciliarse no solo con las anécdotas de su propia vida, sino también con la propia cultura y los valores que subsisten y todos nuestros comportamientos. En este punto, la aportación de Luz Jaén me permitió comprender con precisión los mecanismos psicológicos que desencadenan el espíritu y el acto de venganza. Comprendemos muy bien estas respuestas de la conciencia que da al mundo para restaurar el desequilibrio sufriendo por una agresión o un medio y daño individual y amplio nuestros seres queridos. Además, en su contribución, Luz describe claramente el proceso de institucionalización de este comportamiento. Llegado a este punto, me ocurren dos preguntas que voy a intentar de responder. Seguramente estas respuestas no serán completas. Primero, ¿cuándo empieza la conciencia del ser humano a dar respuestas en el mundo? Cuando a estas respuestas en el mundo, sabiendo que la función de la conciencia es dar respuestas que permitan comprender e integrar los contenidos psíquicos, ¿por qué no consigue dar otros tipos de respuestas? Me acordé entonces de un intercambio entre Silo y amigos de Grote cuando dijo: empezó hace mucho tiempo, hace muchos siglos. El proceso evolutivo del psiquismo al servicio de la vida requiere mucho tiempo, y en particular en lo que respecta a la adquisición de la imaginación, la posibilidad de proyectarse en el tiempo y en el futuro.
Al proyectarse en el futuro, el ser humano tomó conciencia de su finitud. Y es cuando aparece esta función de la conciencia que el ser humano comienza a desarrollar este comportamiento. Porque la venganza es un acto intencionado, un acto proyectado hacia el futuro. El dicho popular nos recuerda que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero, ¿por qué la conciencia no da otro tipo de respuestas? Ante un peligro amenazante podemos observar dos tipos de respuesta: la huida o la confrontación. Son reacciones muy instintivas. El instinto de preservar nuestra integridad física y psíquica. Por supuesto, también podemos observar estas respuestas en los animales. Pero el ser humano también existe un acto intencionado, el acto de venganza. Según mi interpretación y mi inspiración, el sufrimiento causado por el peligro o el miedo se graba en la memoria. Para los animales es lo mismo. Sin embargo, para el ser humano, debido a que su psiquismo tiene este nuevo tipo de conciencia, tiempo de conciencia, cuando este sufrimiento o este miedo se reactualiza en él, pondrá su imaginación al servicio de su protección. Para ello, imaginará actos para eliminar estos peligros. Ahí nace el acto de venganza. Proyectará esta imagen de protección y conservación en el mundo. Es un error de respuesta de la conciencia, pero en ese momento lejano no tenía otra posibilidad, por la necesidad inmediata que tenía que responder. Hoy, gracias a esta imaginación, el ser humano se humaniza e humaniza su relación. Pero el fondo de la venganza sigue ahí y se manifiesta en muchos aspectos de nuestro comportamiento, sin que le prestemos atención. Salir de la venganza es un nuevo aprendizaje que el ser humano tendrá que realizar. Es un nuevo camino. En el mensaje de Silo podemos leer: en el camino, aprender a resistir a la violencia dentro de sí y afuera de ti. Es también en eso que se trata. Yo quiero terminar aquí porque hay mucho que decir sobre este tema. Gracias. Gracias a ti, François. Disculpa, Muchas gracias. el malo español. Como yo tengo el mismo problema. Bueno, vamos a dar la palabra a Lutz, que nos va a contar su investigación sobre el tema. Le da la palabra a Lutz. Gracias, François. Agradezco a los amigos y a los oradores anteriores sus esbozos de nuestro tema. El tema que no es solo interesante, sino también tan importante. No es fácil mostrar la complejidad e importancia del tema en unas pocas frases o esbozos. Pero yo también lo intentaré al menos. Mi nombre es Lucianen, tengo 60 años y nací en el país de Alemania. El hecho de crecer con padres
y toda una generación de padres que esencialmente solo podían guardar silencio sobre la guerra que vivieron y libraron. Silencio sobre el odio racial y el genocidio que vivieron o incluso apoyaron. Y en relación con esto, el hecho de ver a los 14 años las primeras imágenes cinematográficas de los campos de concentración me hizo muy brevemente buscar formas de superar la violencia humana. Me refiero a la violencia humana en todas sus formas: física, psicológica, religiosa, económica, racial y más. A pesar de toda nuestra sensibilidad personal o nuestro rechazo involuntario a las distintas formas de violencia, me parece que seguimos estando bastante ciegos ante ella. Como si tuviéramos que ver la harina del pan de cada día. Un intento de resumen. Hay un mecanismo en nosotros, los humanos, en nuestra conciencia, que quiere responder a una violación de nuestro ego con violencia. Sea la violación de mi cuerpo, mi imagen, mi intimidad, mi propiedad, mi familia, mi nación, mi club de fútbol. Este mecanismo de venganza en nuestra conciencia es muy antiguo y está muy arraigado, a un nivel quizás casi instintivo. Por otro lado, la cultura global dominante en este momento histórico es la cultura occidental. Y un pilar de esa cultura es la violencia y la venganza. Se trata entonces de un mecanismo muy arraigado en nosotros, los individuos, que por otro lado es inherente de nuestra cultura. Esta cultura no tendrá la oportunidad de renovarse, de dar un giro en la crisis que se avecina, porque carece de elementos para hacerlo. Esta cultura nació de la violencia, ha hecho de la violencia su pilar y por tanto no puede cuestionar la violencia, solo puede negarla o incluso defenderla. La cultura occidental solo conoce vencedores y vencidos. No sabe resolver los conflictos, yendo a sus raíces y buscando la reconciliación interior. Desgraciadamente, no hay tiempo suficiente para ilustrarles hasta qué punto nuestra vida cotidiana y nuestra sociedad están impregnadas de la cultura de la violencia y la venganza, sea desde nuestro entretenimiento cinematográfico cotidiano, nuestra gestión personal de los conflictos en nuestras relaciones, hasta los fundamentos de nuestro sistema judicial, pasando por el armamento descabellado y la amenaza permanente de las bombas nucleares. Y el hecho de que incluso en el siglo XXI, es decir, ahora y hoy, los seres humanos seguimos librando guerras en este planeta.
¿Qué tenemos para contrarrestar esta vieja cultura decadente que ya no nos sirve para nada de cara al futuro? Es nuestra necesidad personal y profundamente sentida y la comprensión de una nueva cultura interna que responde al conflicto con una integración consciente, con una comprensión profunda y con una reconciliación interior. Una cultura no violenta de reconciliación interior desde las relaciones personales hasta las relaciones entre los pueblos y los estados. Esto es el punto de partida. Dar a esa nueva cultura universal una base sólida para que todos los pueblos puedan encontrar un lugar en ella es una gran tarea y sin duda también muy urgente. Pero la vorágine cada vez más acelerada de problemas y conflictos globales y locales y las explosiones de violencia resultantes tendrán un efecto más que frustrante en muchas personas. Algunos o muchos de los que hemos luchado o queremos luchar por un mundo más humano, estaremos tentados de resignarnos ante nuestra propia impotencia. Y aquí, quizás valga la pena mencionarlo más de una vez. Nuestro rechazo a toda violencia, nuestro deseo de paz interior y exterior, nuestro deseo de una nueva forma de afrontar los conflictos, nuestro trabajo para construir una cultura de la reconciliación es parte integrante de nuestra visión del mundo, del ser humano y del destino del ser humano. Forma parte de lo que nos parece una vida con sentido. Es una profunda coherencia con nuestros mejores sentimientos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hacemos lo que hacemos porque creemos que lo es correcto. No depende del éxito o del fracaso momentáneo. Y si eso es así, entonces no descansaremos en el futuro para nombrar, alzar la voz y condenar cualquier violencia que la gente experimenta cerca de nosotros o en el rincón aparentemente más lejano de nuestra tierra. Nuestras hermanas y hermanos necesitan este apoyo al igual que nosotros contamos con el suyo cuando nos encontramos en situaciones similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por ese testimonio fuerte. Entonces vamos a regresar al inicio y antes de abrir el micrófono a todos para opinar y presionar, pregunto a Juan si quiere comentar lo que ha escuchado hasta el momento. Bueno, me parece muy lindo todo, puntos de vista muy profundos y que dan mucho que pensar. Y si queréis empezamos a intercambiar un poco sobre el tema. No sé si te parece, sobre el tema de los mitos, por ejemplo, que ha hablado con Silvia, que ha hablado Roberta. Claro, los mitos movilizan la acción y el comportamiento de los conjuntos humanos y de las personas. ¿Sí? Pero ¿de dónde salen los mitos? ¿Cómo se configuran los mitos? ¿Qué función cumplen? Porque a veces da la sensación de que los mitos vienen de un lugar indiscutible y se instalan y ya está. Y entonces la gente se adapta a los mitos. Pero los mitos son un producto humano, ¿no? Entonces, si son un producto humano, aquí estamos un poco reflexionando, si son un producto humano, ¿con qué función cumplen y qué movilidad tienen? ¿Cómo entran en crisis? ¿Cómo se cambian? ¿No? Porque es cierto que todos los mitos occidentales han movilizado hacia la venganza, en todas las religiones está la venganza.
y eso ha creado muchos problemas, ¿no? No sé qué piensa Roberta de este tema de los mitos y de la función y del origen de los mitos. Sí, gracias Juan por haber puesto esta pregunta, porque claro, si no, los mitos caen como algo desde afuera del ser humano. No es así, claro. No son solo un producto histórico de la cultura, también los mitos traducen algo de muy profundo en los seres humanos, como van traduciendo como carencia y lo que compensa esta carencia. Así que, por ejemplo, el mito de del orden cósmico, es claro que en su tiempo, había esta función de compensar una realidad que se daba al ser prehistórico y después histórico, de encontrarse en un mundo que no comprendía totalmente, claro, ¿no? Así que saber que no estaba solo el caos, pero estaba una orden que fundaba lo que vería como realidad, eso era daba como mucha seguridad, ¿no? Claro, también cuando el ser humano empezó a aglutinarse adentro de ciudades más grandes, no eran más tribus nómades que iban corriendo en el Asia, en el África, pero habían fundado ciudad. Claro que esta convivencia había puesto problemas al ser humano. Así que esto de la orden cósmica y social era una necesidad muy grande. Así que los mitos van van respondiendo a preguntas muy profundas y a necesidades que cada pueblo encuentra en su historia personal. Claro que la de la venganza, en realidad, podemos ponerlo como un avance en la historia humana, por ejemplo, de una venganza mesurada como la que viene, por ejemplo, desde el Código de Hammurabi, ¿no? La justicia, esta justicia venganza, ¿no? Porque claro, antes existía solamente una venganza como muy violenta, que no tenía, que no... Disculpen mi español, pero tengo que buscar palabras exactas por esto. Como Sin control. sin control, claro, porque un pueblo que iba a conquistar otro pueblo, iba a destruir totalmente la gente, ¿no? de ese pueblo, por ejemplo. Después se empezaron también a hacer esclavos. Y con la venganza es el mismo avance. Desde nuestro punto de vista, la venganza no es un avance, como la esclavitud no es un avance en la civilización, pero en ese momento histórico fue un avance porque estaba arreglada por alguien, por el dios, por el rey, el emperador, etc. Así que lo del mito es una cosa muy profunda, muy complicada a cambiar porque se tiene que ver las creencias que están en cada uno. Estas creencias que es muy antigua, ahora no la podemos ver si no la estudiamos en profundidad. Es como algo que se da como natural, la orden social, las jerarquías sociales, ¿no? Alguien que está abajo, alguien que es más importante, por ejemplo, y que, por ejemplo, la jerarquía social es un factor muy importante de la venganza y de la justicia. Es un estudio claro, que hacer. Claro, así que los mitos van contando algo de profundo sobre el ser humano y sobre su manera de responder a necesidades que fueron en un tiempo. Claro, ahora
puede ser que no puede ser, yo espero que mucha gente va a sentir una otra necesidad, la necesidad de superar la venganza y su violencia, porque la venganza es siempre una forma de violencia, siempre, sobre el otro. Así que puede ser con esta nueva necesidad va a surgir un nuevo mito a donde va a buscar su plazo la reconciliación y no la venganza, por ejemplo. Esto es mi opinión. Gracias, Roberta. Gracias. Bueno, quizás queremos aprovechar de su presencia, de su experiencia y reflexión. Entonces, quizás Juan, Luz, François, ¿quieren agregar algo antes que pasamos el micrófono a todos? ¿O vamos directo? Bueno, lo que me parece muy importante es que darse cuenta de la violencia, de la venganza. Es una cosa que es muy cotidiana, porque para la gente me parece que lo más importante es ver que la venganza actúa en muchos aspectos de nuestra vida. Porque eso no es una cosa tan fácil de ver, en realidad. Entonces, hay que preguntarse sobre la violencia y por la necesidad de la venganza, porque son cosas que vienen en los actos cotidianos, en las palabras cotidianas, en los intercambios cotidianos de la gente. Entonces, me parece que eso es un tema que la gente tiene que aprender a ver para empezar a cambiar, porque a darse cuenta de la venganza, se van a dar cuenta que no van a solucionar nada. Y al ver que no solucionan nada, van a empezar a buscar otro tipo de respuestas. Así me parece lo más importante en el cotidiano. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Punto de vista. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por mi lado, Philippe, pasamos la palabra a los amigos. Yo, Muy bien. muy de acuerdo con François, creo que tenemos que trabajar en crear conciencia sobre la violencia, pero pasamos la palabra a los amigos y amigas. Muy bien. Ustedes tienen abajo de la pantalla un icono que se llama reacción. Si quieren hablar, hacen un signo como yo lo voy a hacer ahora. ¿Ves la mano? No, eso sí La mano cerca de mi cabeza. Hay que hacer un clic. Los que lo hacen, le damos la palabra. Sí, ¿está claro mi explicación técnica? Sí, muy clara. También en la lista de participantes hay un botón que dice levantar la mano y puedes levantar la mano ahí en la lista de participantes. Ah, sí. Ah, sí. Carmen. Carmen quiere hablar, pero tú tienes que abrir el micrófono. Vale, muchas gracias a todos por la exposición magnífica. No sé si puedo aportar algo. Yo estoy estudiando hace años el tema de la brecha, del patriarcado, de las sociedades no violentas. Juan, te has adelantado. Y bueno, hay una cosa que he visto, que es la pérdida de la unidad, del registro de unidad, del registro de especie. En la brecha de la que habla Silo,
a ver, yo he estado estudiándolo desde el punto de vista de la evolución de la conciencia y se va perdiendo ese registro de unidad y también de centralidad de la vida, que me parece como dos cosas fundamentales a recuperar. Esas sociedades matriarcales tenían la vida como algo central y como algo sagrado. Eso se pierde justamente en el patriarcado. Y la centralidad, el registro de unidad con la especie, perdón, es que me han puesto un aparato en la boca y me resulta un poco difícil hablar. Ese registro se va perdiendo en la medida que la conciencia se va ampliando, creo, porque la conciencia es conciencia de. Ese de va suponiendo una separación. Entonces, cuando Silo nos dice, en lo profundo nos encontraremos, volver a retomar, recuperar el registro de unidad, porque no puede haber venganza si tú no has cosificado al otro. Cuando tú al otro lo registras como un igual, creo que no puede haber venganza. Luego, por otro lado, otra cosa que he visto yo, el salto al patriarcado no debería haber sido hacia la violencia. Por ejemplo, Zaratustra o otros proyectos históricos o tal, que también introducen el principio masculino, logran la reconciliación, buscan la reconciliación de los opuestos. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, el patriarcado lo que hace es profundizar la diferencia, profundiza la diferencia. Y creo que ese es el sistema a superar. Es más, en las diferentes intervenciones que he visto de humanistas y de no humanistas, como esa necesidad del encuentro, de la conciliación, de reconociendo la diferencia, ¿no? Pues no sé, creo que poco más. La vida en el centro, su sacralidad me parece fundamental, y recuperar el registro de especie, de unidad con la vida. Entonces me parece que el mensaje de Silo nos lleva a eso, a una experiencia compartida, para encontrarnos en lo profundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Hay una pregunta que es cómo los ingleses o que hablan inglés, italiano o francés pueden preguntar. Levanta la mano y nosotros traduciremos en directo. Philip, aquí en el texto aparece una pregunta o un comentario de Carlos de Parque Aldama, México. Tal vez él nos puede explicar qué quería preguntar o comentar. Sí. Carlos, Gracias, no Luz. sé. Sí, gracias. Es una pregunta. O sea, ¿qué y cómo explicamos la nueva sensibilidad del humanismo universal con la venganza? Yo tengo un comentario porque ya había leído la pregunta y me ha dado algo para reflexionar. Como lo dice Carlos, es una nueva sensibilidad, ¿no? Claro, esta nueva sensibilidad es contra la violencia, es decir, es contra la venganza. Así que la venganza es un elemento viejo, de la vieja civilización. Y yo, como siempre, las civilizaciones se han desarrollado en base a esta ley, se puede decir que todo lo que es nuevo se va a incorporar, ¿no?, a lo que ya está y va a superar lo que es el viejo. Así que, en mi opinión, esta nueva sensibilidad va a superar la venganza. No sé, en cuántos años, cuántos siglos, porque el ser humano es muy duro. Pero claro, esto de la reconciliación es una nueva adquisición, nueva, no sé cuánto nueva, pero claro, la venganza es como un elemento viejo a superar. Es como mi visión
de lo que nos espera en el futuro. Pero creo que los otros tienen también sus opiniones. Yo opino lo mismo que Roberta, exactamente igual. Un poco de tiempo y las cosas van a cambiar. Pienso lo mismo, es una cosa de proceso también, porque de la venganza pura, del instinto de protección, y el perdón, y ahora con nueva sensibilidad, nuevo punto de vista, la gente se da cuenta que avanzando con la violencia y por lo tanto con la venganza no va a servir. Entonces, este error que se ha producido en el proceso, podemos corregirlo con muchas cosas, con la justicia, con la enseñanza, con la educación, con muchas cosas se van a cambiar, pero hay que empezar. Y Sí, gracias. hay una pregunta, disculpe. Pero Lutz. me gustaría comentar brevemente, Philip. Vas. Muy breve, porque en general también me considero como un optimista, pero se puede hablar de una nueva sensibilidad que está creciendo. A veces lo vivimos y lo vemos, pero me parece que también estamos viviendo en una aceleración enorme, con obviamente que va hacia varios grandes fracasos del sistema, y eso va a estar, me parece, obviamente acompañado de mucha violencia y dentro de eso de mucha venganza. Y creo que en este sentido no es fácil de ver es fácil de ver lo que viene próximamente. En respecto de eso, yo no soy tan optimista. Y de la nueva sensibilidad nos falta mucho. Si no, no se puede explicar el gran silencio a las violencias enormes en el mundo. También de la gente normal, de nosotros, un gran silencio. Bueno, punto. Gracias. Cristina, levante la mano. Sí, bueno, agradecerles muchísimo. Yo me encontré con el siloísmo de nuevo hace un mes, después de 30 años. O sea, durante el asunto del 8 de marzo, trabajando mucho la cuestión del 8 de marzo y las situaciones se presentaron acá en México tan fuertes de las marchas, etcétera. Y bueno, yo vengo trabajando el asunto de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde hace 20 años y trabajando con las madres y todo este asunto. Para mí fue verdaderamente, y aquí quiero expresarles todo mi agradecimiento porque a veces hace falta, uno vive un estado de burnout, o sea, está uno quemado por dentro cuando estás en la lucha social y en la divulgación de mil cosas. Y escuché, me compartieron una plática justo de Lutz, y descubrí este asunto de la venganza. Uno que todo el tiempo está hablando de la reparación del daño, acompañando a las mamás, a las mujeres, a las compañeras, a las chicas que han sufrido violaciones. Y me encanta este pensamiento de aprender a resistir a la violencia dentro de ti, ¿no? Y reconocerla, esta frase de Silo. Y me parece increíble porque justo con el trabajo con las mujeres que están caminando por los desiertos de México buscando los cadáveres de sus familiares con unas varillas, yo participé un día con ellas en un círculo en el desierto, y antes de empezar la búsqueda hubo una oración, pero no una oración cristiana, ni católica, ni de santos, ni nada, sino una oración hecha por ellas en ese momento, improvisada, y en la cual pedían permiso al desierto
y le rogaban que les regresara a sus familiares, que les regresara la posibilidad de encontrarlas nada más para encontrar la paz y poderles dar un sepulcro. Ellas es muy increíble el fenómeno porque en el momento en el que obviamente encuentran a los restos, a veces les entregan restos de otras personas. En el momento en el que encuentran esos restos, la reacción no es fúrica, no sé cómo expresarlo. Es una reacción justamente encaminada hacia la paz, hacia la reconciliación interior, ¿no? Y yo creo que esa es la lucecita al final del túnel. Yo un poquito como Lutz, ayer decía que yo era una nihilista de closet o una nihilista funcional o algo así, porque pues sí, o sea, hay una canción que canta mi hijo de 24 años, a veces aquí de un grupo de rock, que dice, no estoy tan convencido de vivir en esta vida, ¿no? Pero pues honestamente, este tipo de encuentros, este tipo de aprendizajes, yo los agradezco muchísimo. He agradecido muchísimo todo este tiempo de estar en conjunción y solamente quería compartirles esto porque pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y yo quería retribuir un poquito y muchísimas gracias de verdad por su hospitalidad y su generosidad. Gracias a ti, Cristina, por tu comentario. Bueno, tenemos 12 minutos, nos queda 12 minutos y Esther del Bene ha preguntado si puede manifestar. Esther, ¿lo leemos o tú quieres hacer tu pregunta directamente ahora? Decía, muchas gracias por la profundidad de la exposición. Me pregunta si es más social. ¿Creen ustedes que esta notoria manifestación de las mujeres es venganza o es un profundo clamor por tanta violencia? Hay otra mano, otra pregunta. Bueno, puedo contestar a ese comentario. Para mí, las manifestaciones de las mujeres que se ven en muchos países del planeta nunca son manifestaciones puras, hay muchas cosas ahí, pero básicamente ahí no se reclama venganza. Desde luego que hay diversidad, pero el tema central de todo ese movimiento femenino a nivel planetario no es vengativo. Si fuese vengativo ya tendría otro carácter muy claramente. No, yo veo un avance muy lindo, muy bello, de una impronta muy linda de muchas mujeres queriendo cambiar el mundo con mucha dignidad y con mucha valentía. Y creo que es un ejemplo a seguir todo eso. Hay una mano levantada de Elba Tenorio, Filip. Sí, no la veo, pero bien, y se manifiesta. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias, o buenos días, no sé. A mí me ha hecho pensar bastante la exposición de cada uno de ustedes, pero me extraña muchísimo que no se utilice la palabra justicia, porque también dentro de los comportamientos de los seres humanos, pero también de otros primates, parece ser que el deseo de justicia, y eso los hace solidarios y los hace compartir cosas, es también bastante innato, parece ser, no solo en la especie humana. Entonces, se ha pronunciado muy pocas veces la palabra justicia. La venganza es un sentimiento, la justicia es algo más que un sentimiento.
Es una toma de conciencia que permite que las mujeres se hayan dado cuenta de las jerarquías, que las jerarquías normalmente son cúmulos de poder sobre otros, que no siempre esas zonas de poder son justas, ¿no? Y no son violentas, aunque podrían serlo. No lo son porque las mujeres no hemos estado educadas en la violencia, o sea, es el patriarcado esencialmente el que ha utilizado la violencia para someter a otros. Entonces, si en el binomio violencia-venganza no ponemos la justicia, nos dejamos un factor importantísimo que yo creo que también es innato en el ser humano y no sé por qué no se ha hablado aquí de ello. Y entonces, el binomio le falta algo para mí importante, que es la palabra justicia, lo que eso conlleva de equilibrar el mundo de una manera que no provoque violencia. Y el poder lo mismo, ¿eh? O sea, hemos hablado de la jerarquía, pero la jerarquía no es en sí misma buena, ¿no? De hecho, podemos ver también en los primates que el mono alfa no es necesariamente el mejor, es en todo caso el más fuerte y somete a los demás con la fuerza. Por lo tanto, intentemos meter todo no pongamos venganza y reparación, porque no veo cómo Cristina, que trabaja con mujeres que les han expropiado sus hijas, que las han torturado, que las han violado, puede predicar, no sé, conformidad a las madres. O sea, yo no veo cómo es posible calmar a una persona que le han devuelto a su hija rota, para que se reconcilie. Se tiene que reconciliar con ella misma, pero algo tienen que hacer también los demás para reparar estas situaciones continuas de injusticia y de violencia. Nada más, muchas gracias a todos. Perdón, no he puesto la cámara porque no tengo. Ok, gracias Elba. Yo intento de ordenar un poco porque tu pregunta tiene muchos elementos para hablar. Así que yo voy a tomar uno de estos y después dejo los otros dar su opinión. Porque tú hablaste de lo que está innato como especie humana, hablaste del concepto de justicia, que claramente es un concepto muy difícil a encarar. Otra cosa, las jerarquías, como dijiste, y la experiencia, lo que se tiene que hacer cuando, como dijiste, una madre como yo soy, se encuentra con violencia hecha a su hija, por ejemplo. Ok, son muchos aspectos. Yo quiero fijarme en lo que dijiste sobre lo que está innato en la especie humana y porque tú hablaste también de los primates, de la jerarquía, etc. La venganza también existe entre los primates. También existen los chimpancés no sé cómo se dice en español, pero no existe entre los bonobos, por ejemplo. Los bonobos tienen otra forma de resolver los conflictos, ¿no? A través del sexo, por ejemplo, como actitud muy afectiva. Así que lo que pasa entre los primatos puede ser útil para el ser humano, porque el ser humano tiene sus historias, así que lo que vamos a ver en las otras especies no han a ver con el ser humano forzadamente. La otra cosa es que lo que está innato no lo podemos decir claramente, porque no buscamos el DNA de la venganza, ¿no? Porque Juan Espinosa nos habló que hubo varias decisiones entre los seres humanos para sistemas matriarcales, sistemas patriarcales. Así que, ¿qué es innatos en este sentido? ¿No? Este concepto no nos ayuda a encarar cómo resolvemos la venganza. Así que esto es un poco lo que yo respondo siempre cuando
hay mucha gente, ¿no?, que me dice, ma la venganza es innata, la tenemos como especie, ¿no?, como una respuesta automática que sale cuando prueba sofferenza y dolor, ¿no? No, no es así, es una respuesta intencional que, claro, deviene automática dentro de una cultura. Esto lo podemos decirlo, sí. Así que esto es como mi respuesta a una parte de tu pregunta, que es muy compleja. Luego, si los otros quieren añadir algo. Sí, podríamos decir muy brevemente sobre el tema de la justicia. Sí, hemos estudiado bastante las diferentes respuestas de la justicia ante hechos delictivos. Y nosotros hemos comprobado que por mucha justicia que se implante, los damnificados no se sienten bien. O sea, si han matado a mi hijo, a mí, ¿de qué me sirve que lleven a la pena de muerte al asesino de mi hijo? No me sirve de nada. Yo me voy a sentir igual de mal. Y por mucha situación de exigencia o de crueldad con los malvados o los delincuentes, eso no resuelve mi malestar interno. Y si he sido yo mismamente víctima, es lo mismo. Entonces la justicia es un mecanismo de control social, pero no es un mecanismo de bienestar interno. No va hacia la paz interna. No va hacia la reconciliación. Lo único que resuelve internamente el malestar que siento ante un acto de maldad, o que yo considero de maldad, es la reconciliación. Y si no doy pasos hacia la reconciliación, no voy a salir del malestar. Aunque se ejecute la mejor o la mayor de las justicias que yo creo. Porque la paz interna viene por la reconciliación. Y ese es un acto mental muy difícil, sobre todo en una cultura en la que no tenemos cultura de la reconciliación. Hay que crecer y creer en la reconciliación como la solución personal y social, porque si no hay reconciliación, el ser humano no tiene solución. Ni la sociedad ni el ser humano individual tiene solución si no vamos por el tema de la reconciliación. Y la justicia no arregla esto. No lo arregla. Si está en la cárcel el que ha matado a mi hijo, ¿de qué me sirve a mí que esté en la cárcel el que ha matado a mi hijo? Puede ser para que no haga otras maldades, pero lo que yo me siento mal, mi mal sentimiento, mi dolor, solo lo resuelve la reconciliación. Es un acto muy difícil la reconciliación. Yo he tenido experiencias de esto. Pero estoy enormemente agradecido a que alguien me haya enseñado la reconciliación, alguien como Silo. Gracias a eso he podido salir del resentimiento y abrir un mundo nuevo, unas posibilidades futuras, un cambio interno muy lindo, ¿no? Y claro, creo que esto hay que contagiarlo a otros. Contagiar experiencias de reconciliación de unos a otros. Y socialmente crear una cultura de reconciliación, porque si no el ser humano no tiene salida. Y la sociedad no tiene salida. Por mucho nivel de justicia que haya. Eso es lo que pienso, ¿no? Amigos, amigas, es apasionante y quizás se necesitará un simposio de una semana para ver solamente ese tema. Pero tenemos que cortar por respeto por lo que sigue en otra ponencia después. Fue un gran gusto para mí, por lo menos. Aprendí algo muchas gracias. Y bueno, le agradezco a todos y nos sigamos en otra ponencia.